Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos aquí a hablar sobre la serie de Taylor. Entonces, aquí va a haber un contraste con lo anterior. Anteriormente partíamos de una serie y esa serie la definía yo como una función en su intervalo de convergencia. Una vez que tengo esa función, yo puedo jugar con ella, puedo derivarla o integrarla o hacer reemplazos para obtener la serie de potencias de nuevas funciones, partiendo de una serie. Ahora la pregunta es distinta. ¿Será que si yo tengo una función, por ejemplo, que satisfaga, que tiene todas las derivadas de cualquier orden, será que puedo encontrar una representación en serie de potencias para esa función? Antes que piense que no conoce ninguna función que tenga cualquier tipo de derivada, sí, por ejemplo, la función constante, la más fácil, o simplemente las exponenciales o seno de coseno. Entonces, partiendo de una función que tenga todas las derivadas, ¿será posible encontrar una serie de potencias para esa función? La respuesta no es tan sencilla. Se va a poder hacer siempre y cuando cierto residuo se vaya hacia cero, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la representación de serie de Taylor y esa serie de Taylor converge a la función que yo quiero siempre y cuando un residuo se vaya para cero, porque yo puedo representar una serie y esa ser una función, pero ahora lo que yo quiero es partir de la función y encontrarle una representación a esa función. Voy a mostrar que en algunos casos ese residuo que mostrar que se va para cero no es tan sencillo. Voy a hacer el caso del cual, uno de los ejemplos que no es tan sencillo, pero en general es relativamente fácil ver que para algunos ejemplos eso es fácil. Las funciones elementales como la exponencial, el seno, el coseno, el tangente inverso, estas funciones tienen representación en series de Taylor, en series de potencias. Vamos con este teorema entonces. Dice, si una función posee representación en serie de potencias, cuidado, ya estoy partiendo del hecho que ella tiene serie de potencias. Si una función posee representación en serie de potencias, esa serie de potencia o los coeficientes para esa serie de potencia tienen que verse de esta forma. Aquí esto es la notación para la derivada enésima, por favor no se vaya a confundir. Entonces, si ella tiene representación, esa representación tiene esta forma. En otras palabras, si tiene representación en serie de potencias, tiene que verse así. Eso es lo que me está diciendo el teorema. Esa serie se llama serie de Taylor de f centrada en A. Y cuando yo la centro en el punto A igual a 0, que se va a ver así, digamos más sencillita, se va a denominar serie de Maclaurin de F, ¿sí? Entonces, insisto, aquí estoy partiendo del supuesto que ya sé que la función tiene representación en serie de potencia. Entonces, lo que me está diciendo es cómo encontrar esos coeficientes por medio de las derivadas. Vamos con este ejemplo. Quiero encontrar la serie de Taylor para la función logaritmo natural de x centrada en a igual a 1 y vamos a calcular su intervalo de convergencia. Note por favor que no le estoy diciendo represente la función, no, calcule la serie de Taylor. Más adelante vamos a ver que realmente esa serie que encuentro es la representación de la función. Nosotros anteriormente ya sacamos la serie de potencias para logaritmo de 1 más x y eso se hizo con la serie geométrica haciendo unos reemplazos y luego por integración. Aquí lo vamos a hacer con una vía diferente. Ya sé cómo vienen dados los coeficientes, entonces lo que yo voy a hacer es derivar muchas veces esa función e igualarla, perdón, y evaluarla en a igual a 1, dado que ya sé que los coeficientes c sub n vienen dados por la derivada evaluada en a dividido n factorial. Entonces voy a calcular las derivadas de esa función. Entonces aquí tengo las derivadas y las derivadas evaluadas. Parto del logaritmo, evalúo en 1, derivo el logaritmo, evalúo en 1 esa derivada,
vuelvo y derivo, evalúo en 1, vuelvo y derivo y aquí quiero que note que comienza a formarse un patrón. Voy con la derivada de 3, arriba tengo 1 por 2, o sea, 1 antes del orden de la derivada, y abajo tengo x a la orden de la derivada. Por eso, si usted continúa sacando las derivadas, notará que esa derivada se puede escribir así. Menos 1 a la n menos 1, claro, porque siempre hay un signo, por n menos 1 en factorial, o sea, el anterior al orden de la derivada en factorial sobre x a la s orden del factorial. Note que aquí puedo escribir n más 1 porque menos 1 a la n menos 1 produce los mismos signos que menos 1 a la n más 1. Y esto lo puedo reescribir acá, cuando ya evalúo en 1 lo puedo reescribir así. Bien, entonces los coeficientes de Taylor estaban dados por esto, que sería la derivada de n décima evaluada en 1 sobre n factorial. Esa derivada de n décima entonces me queda menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial sobre n factorial, y esto lo puedo simplificar para obtener que los coeficientes se van a ver como menos 1 a la n más 1 sobre n. Entonces la serie de Taylor que genera esa función sería menos 1 elevado a la n más 1 por x menos 1. Recuerde que estamos centrados en a igual a 1 a la n sobre n igual a 1 hasta infinito. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué la serie arranca en 1 y no en 0? Si como ya decíamos que eso arrancaba en 0. No solamente es porque se indetermina aquí, sino porque es que ese primer coeficiente da 0. Bien, quiero que note que en un video anterior yo obtuve la suma para la serie armónica alternada y dije que eso daba logaritmo natural de 2. Yo sé que la serie es convergente, pero no quería decir que era convergente o meterme en el lío en ese video de decir que en efecto tenía que ser convergente al logaritmo, ¿sí? Porque estábamos en el extremo del intervalo. Realmente va a ser convergente, ¿sí? Mire que esta es la serie de potencias para la serie de Taylor, perdón, que genera esta función, pero en principio yo no digo que esto es logaritmo. Tengo que demostrarlo y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí? Debo demostrar que el resto, esto va a tener un resto, ese resto se me va a ir para 0 y lo voy a hacer ahora a continuación. De momento simplemente voy a calcular el intervalo de convergencia. Pero en ese video, cuando calculé la suma de la serie armónica, pues yo ya sabía que eso era convergente y por eso simplemente lo dejé obteniendo la suma y ya, ¿sí? Vamos a realmente a demostrar que esto y esto es lo mismo, pero hasta aquí simplemente sabemos que esta es la serie de Taylor. Vamos a encontrar entonces el intervalo de convergencia para esta serie. Ya sé que dada una serie de potencias, yo determino el intervalo de convergencia mirando el criterio del cociente. Yo lo que quiero hacer es obligar a que este límite me dé menor que 1 y de allí obtengo el intervalo. ¿Quién es a sub n? Pues todo este término. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar n con n más 1. Entonces me queda valor absoluto de menos 1 a la n más 2, x a la n más 1 sobre n más 1 por el recíproco de esto, que sería dividir por a sub n. Aquí me he equivocado. Aquí es menos 1 a la n más 1. Esto es valor absoluto. Note que el valor absoluto pues se lleva todos esos menos 1. Note que puedo simplificar esto. Ese x menos 1 a la n, todo este se va con esto, para que a la final me quede simplemente valor absoluto de x menos 1, ¿sí? Quedó a la 1,
por el límite de n sobre n más 1. Ya no necesito ponerle valor absoluto a esto porque esto es positivo. Y este límite pues me da 1. Así que en última me quedó x menos 1. Pero nosotros requerimos que ese límite, para que eso sea convergente, nosotros necesitábamos que este límite fuera menor estricto que 1. Y ahí es que sacábamos el intervalo de convergencia. Por lo tanto, yo necesito que todo este límite que me dio valor absoluto de x menos 1 sea menor que 1. Eso es equivalente a decir que x menos 1 sea menor que 1 y mayor que menos 1. Por lo tanto, x debe ser menor que 2 y mayor que 0. Así que este es mi intervalo de convergencia. Por lo menos inicialmente. Vamos a ver qué pasa en los extremos. Si x es 0, que es el extremo inferior acá, si x es 0 y reemplazo aquí en 0, entonces obtengo menos 1 a la n más 1 por menos 1 a la n sobre n desde n igual 1 hasta infinito. Y esto me daría menos 1 a la 2n por menos 1. ¿Sí? Porque me quedaría menos 1 a la 2n más 1, que es esto mismo. Y si usted nota, esta es la serie armónica. ¿Sí? Yo puedo sacar ese menos, verlo así, y menos 1 a la 2n pues le da positivo, entonces esto te queda esto. Y esta cosa diverge. Si x es igual a 2, que es el extremo superior de nuestro intervalo inicial, reemplazo el 2 aquí, entonces me quedaría menos 1 a la n más 1. Esto me quedaría 2 menos 1, 1. 1 a la n es 1 sobre n. Y esta es la armónica alternada. Esta cosa converge. Bien. La armónica alternada es convergente, ya lo sabemos por el criterio de Leibniz. Por lo tanto, el intervalo de convergencia vendría siendo 0, 2 cerrado. Así las cosas, la serie de Taylor para esta función es esta y es convergente en este intervalo. Más adelante vamos a mostrar que en efecto esto converge a esa función. Tenemos aquí un primer teorema de aproximación. Básicamente lo que estamos haciendo es aproximando una función por un polinomio de orden de grado n más un residuo o más un resto. Entonces, arrancamos de una función que tiene derivada n más 1 en un intervalo que contiene el punto A. Entonces, lo que me dice el teorema es, vea, esa función la puede ver como P sub n más R sub n, donde P sub n, ojo, no es una serie, es un polinomio hasta n aquí, ¿sí? Un polinomio de grado n. Un polinomio más R sub n, donde R sub n es esta cantidad, C es un cualquiera que está aquí entre A y X. A ese P sub n se le llama polinomio de Taylor de f en A. Y este R sub n pues es el resto, o si quiere ser más técnico, la forma de Lagrange de ese residuo. Otra forma de verlo es como ese R es el error cometido al aproximar a f por un polinomio de grado n. Entonces, f tiene derivadas n-1, ese lo puedo aproximar como un polinomio más una cantidad adicional. Claro, lo que yo quiero es verlo como una serie, entonces yo lo que voy a demostrar es que cuando lo voy a ver como una serie, este resto se va para 0, tiene que irse para 0 para poder yo aproximar mi polinomio como una serie, y usted ya sabe que la serie es como una generalización de un polinomio. Bien, estamos listos entonces para la serie de Taylor. Este teorema se llama convergencia de una serie de Taylor. Vamos a asumir que una función posee las derivadas de todos los órdenes
Y el teorema me dice, mire, si el límite de ese residuo o de ese resto o de ese error R sub n es igual a cero, entonces la serie de Taylor generada por f en efecto converge a la función f y ya yo puedo demostrar que esta serie es exactamente igual a mi función f de x. Vamos a terminar el video con esto. Vamos a probar que logaritmo realmente sí está representado por esta serie que obtuvimos. Aquí va una n. Es decir, que este me da igual a esto. Para ello vamos a probar pues que el residuo R sub n se va a cero. Y para probar esto vamos a utilizar el teorema del emparedado. Si yo lo que voy a hacer es acotar aquí Rn por otra función que se va para cero. Y como esa función mayor se va para cero, pues esta va a tener que irse a cero. Vamos a hacer eso. Anteriormente determinamos la n derivada del logaritmo y nos dio esta expresión. El residuo se definió como la derivada n más 1 evaluada en un c multiplicada por este factor. Así que esto, ¿qué me quedaría? Note por favor que sería la derivada de n más 1, o sea, esto evaluado en un c, entonces nos quedaría n más 2, porque es derivada de n más 1, y aquí tengo la derivada de n factorial sobre c a la n más 1. Estoy cambiando la n por una n más 1 y evaluando en c. Multiplicado por estos otros términos que tengo aquí. Este y este son estos de acá. Entonces, aquí puedo simplificar un poquito. Puedo simplificar un poquito para obtener que esto es menos 1 a la n más 2, que es lo mismo que menos 1 a la n, por cierto, sobre n más 1, y aquí lo voy a dejar como x menos 1 sobre c, todo elevado a la n más 1. Bien, por lo tanto, el valor absoluto de R sub n, que es el que yo voy a acotar ahorita, cuando le saque el valor absoluto, pues ese valor absoluto se come esto y me queda valor absoluto de x menos 1 sobre c elevado a la n más 1 multiplicado por 1 sobre n más 1. Bien, he borrado para reescribirlo acá. Recuerde que el C era mayor que nuestro A, pero A en este caso es 1, si la serie la estamos centrando en 1. Y esto entonces, esto implica cuando yo divido aquí que 1 sobre C es menor o igual que 1. Bien, nuestro X está entre 0 y 2. Y yo voy a partir ese 0 y 2 como de 0 hasta 1 y luego de 1 hasta 2 para ver que en efecto ese residuo se va para 0. Note que si yo tengo esto, cuando yo resto 1, entonces me queda que x menos 1 pues es menor que 0, mayor que menos 1. Por lo tanto, valor absoluto de x menos 1 pues me da menor que 1. Bien. Si yo divido esto por c, que c es positivo, ¿sí? Entonces no me va a afectar, pues me queda así. Pero recuerde que 1 sobre c es menor estricto que 1. Por lo tanto, ya tengo acotado esto. Eso quiere decir que cuando yo eleve aquí a la n más 1, pues me da menor que 1. Ojo, no necesito ponerle el valor absoluto al c, porque ciertamente el c es mayor que 1 y si es mayor que 1, pues es mayor que 0. Esto me queda menor que 1. Por lo tanto, cuando yo calcule el límite de ese R sub n de x, valor absoluto, ese límite que es calcularle el límite a esto, pues va a ser menor o igual
esta expresión que tengo aquí, acabo de mostrar que es menor que 1, entonces me queda menor o igual que el límite de 1 sobre n más 1 y este límite se me va para 0. Como este límite se me va para 0 y esto es mayor que esto, pues este también se me tiene que ir para 0. Entonces el residuo se va para 0. Vamos a ver qué pasa entre 1 y 2. Terminemos con el otro pedazo del intervalo. Si x está aquí, cuando yo resto, a todo le resto 1, entonces me queda 0 menor o igual que x menor que 1. ¿Listo? Por lo tanto, valor absoluto de x menos 1 sería menor que 1. ¿Sí? Y si yo divido esto por c, pues me queda menor o igual que 1 sobre c, pero 1 sobre c es menor o igual que 1. Y cuando lo eleve, también va a estar controladito, acotado. Es decir, x es un arbitrario pero fijo. C también, este número es un arbitrario pero fijo. Así que el límite de ese R sub n otra vez me queda menor o igual que el límite de 1 sobre n más 1. Y esto se va para 0. Por lo tanto, este límite de Rn también se va para 0. Y ya probé que se va para 0 en todo el intervalo, ¿sí? De 0 hasta 2. Conclusión. Logaritmo de x efectivamente está representado menos 1 a la n más 1, x menos 1 a la n sobre n desde n igual 1 hasta infinito. Y note que de aquí podemos sacar también la suma de la armónica alternada. Si yo evalúo en x igual a 2, pues esto me queda 1 y me queda la armónica alternada aquí y me da el logaritmo de 2 y aquí ya he probado que en efecto esto es esto. Eso es todo por este video. No sin antes mencionar que esto parece muy técnico, sí, realmente para el logaritmo es un poquito técnico, pero por ejemplo para la exponencial, para el seno, mostrar que ese residuo se va para 0 es mucho más fácil. Yo quería hacer el caso que es un poco más difícil para mostrarlo aquí, pero eso es todo.